Estamos aquí en su programa Misericordia y Perdón. Mi nombre es Sandra Lynn Livingston, soy parte del equipo de Mujeres en Misión y estoy feliz de estar aquí con ustedes porque hoy vamos a tener un testimonio hermoso, un testimonio de lujo de una mujer muy, muy valiente. Pero antes vamos a iniciar, si te parece, con una oración. Padre bueno, Padre de misericordia, quiero darte gracias por este día, por este momento. Quiero darte gracias sobre todo el día de hoy por la vida de esta mujer que ha transformado tantas vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí compartiendo contigo. Ayúdame a ser un instrumento fiel de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Nos encomendamos en tus manos misericordiosas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos muy contentas de estar aquí con Magali. Magali, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Contenta, nerviosa? Yo creo que es un poquito de todo, un poquito de todo. Son los nervios, estoy contenta porque me gusta servir a Dios y es mi parte, es mi pequeño granito para servirle. Muchas gracias. Bueno, el testimonio que nos va a compartir Magali es acerca del aborto provocado. Entonces vamos a empezar para entender un poquito todo el contexto. Vamos a empezar, Magali, me gustaría que me platicaras algo de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te golpeaban en tu casa? ¿Te maltrataban? No, fíjate que tuve una infancia muy bonita, una infancia, se podría decir hasta cierto punto normal, una niña muy amada, soy la primera de 4 hermanos, y pues una infancia llena de amor, de bonitos recuerdos, unos papás que siempre estuvieron ahí para nosotros, pero sobre todo que siempre fueron alguien que trataron de acercar a sus hijos a Dios. Siempre, pues apapachándonos, cuidándonos y sobre todo eso, acercándonos a Dios. Muy bien. Y entonces, después de tener una infancia tan linda, tan acogedora, pues hay un momento en donde entra Magali, pero ya una Magali un poco más rebelde, que quiere explorar, conocer el mundo, ¿no? Conocer cosas nuevas y Sí, digo, siempre fui muy rebelde desde niña. Siempre fui muy de que no hagas esto y por qué no, claro que sí. Y de todos modos muchas veces iba y lo hacía. Entonces esto pues fue creciendo en mi juventud, más o menos como en la edad de la secundaria prepa, me hice completamente rebelde. No quería reglas, no quería pues que nadie me pusiera ningún límite. No me gustaban los límites. Así que un día le dije adiós, adiós, adiós con permiso. Dios, eres muy aburrido, tienes muchas reglas, igual que con mis papás. Tuve de repente muchos problemas con ellos también, precisamente por esto, porque pues yo no quería reglas. Entonces, decidí irme alejando y en un punto, entre los mismos problemas que yo ocasionaba, un día decidí salirme de mi casa. Por eso es que digo que les dije adiós a Dios y adiós a mis papás. ¿qué edad tenías? Tenía como 21 años más o menos. Ok. Cuando ¿Y a dónde te fuiste? ¿Con una amiga? me fui a vivir con quien en ese momento era mi novio. Ok. Mi rebeldía hizo que también empezara a experimentar mucho mi parte sexual. Recuerdo que en la parte de, pues en la prepa, que es cuando te empiezas, empieza todo este rollo, y empezaba mucho el feminismo. Yo me acuerdo que en ese tiempo empezaba y decían, es tu cuerpo y tú puedes experimentar y tú puedes, probar lo que tú quieras. Y me acuerdo que lo probé y me gustó. Entonces, cuando yo decido salirme de mi casa, pues es precisamente por todo esto, ¿no? Porque yo quería vivir mi libertad sexual, porque no quería límites, porque no quería reglas, y me voy a vivir con quien en ese momento era mi novia.
¿Y es una relación estable, No, llena para de nada. amor, como tus papás? Ajá. ¿O, No, o cómo fue? no era muy liberal, pues básicamente era sexo, ¿no? Lo que buscábamos ambos, era simplemente como, creo que él estaba como en la misma sintonía de no quiero reglas, no quiero que nadie me esté diciendo nada, entonces vámonos y hagamos de nuestra vida lo que queramos. ¿Y la posición socioeconómica? Era buena, ambos empezábamos a tener trabajos, él ya era más grande que yo, él tenía un trabajo ya más estable y yo ya empezaba a trabajar en la política, yo me dediqué muchos años a la política, entonces yo ya había iniciado en esto, entonces ya podía tener la estabilidad para mantenerme Y andar de fiesta. y andar de fiesta, exactamente. Sobre Muy todo. bien. Entonces viene el primer embarazo. Viene mi primer embarazo, y los dos lo platicamos, no queríamos hijos, no era nuestro momento, buscamos un doctor que nos pudiera resolver, vamos, el problema. Y empezamos a buscar, nos encontramos con un doctor y nos dice cuáles son pues las opciones que teníamos para abortar, porque ambos decidimos que lo ideal era abortar. Entonces nos da el medicamento, lo uso, pero recuerdo que cuando fuimos con el doctor nos explicó pues todo el proceso, ¿no? De lo que iba a hacer, pero nunca te explican lo que se viene realmente después. ¿Qué fue lo que te explicó el doctor? Pues que cómo me lo iba a poner, los efectos secundarios que iba a tener físicamente, por así decirlo, mucho sangrado, dolor abdominal, cómo era cuando ya bajara el sangrado, cómo debería ser el sangrado y como las etapas. Eso fue todo lo que me explicó el doctor. ¿Y tu novio ahí estuvo Ahí presente estuvo. con el doctor? Sí, ambos fuimos. Estuvo conmigo todo el tiempo. Pero te digo, lo que nadie te dice es lo que realmente pasa después. Entonces tomas el medicamento, viene el sangrado. Viene el sangrado y cuando baja el sangrado pasan dos cosas. Bueno, pasan las cosas tal y como dijo el doctor, pero pasan dos cosas que nunca me dijeron. La primera es que sentí un dolor en el alma, muy fuerte, que no te puedo explicar. Yo hace 8 años perdí a mi papá, murió de un infarto fulminante y fue uno de los dolores más fuertes que he tenido y no lo puedo comparar con ese dolor. Porque el dolor que yo sentí en el momento en que me bajó fue inmenso, fue un golpe al alma, no te lo puedo explicar. Completamente fuerte. Y lo otro que sentí fue un hueco en el vientre como de unos 20 centímetros de diámetro, más o menos, donde yo podía sentir literal como si alguien pudiera pasar su mano a través de ese hueco. Como si el aire pudiera pasar, ¿sabes? Así que fue sensaciones inexplicables. Fuertes y dolorosas. Fuertes y dolorosas, exactamente. Pero pasa el sangrado, pasa el dolor físico. Pasa el dolor físico y ese dolor en el alma y ese hueco se quedan. Okay. Un día descubro que empecé a tomar y tomando ese dolor en el alma y ese hueco podían como disminuir. Alcoholizándote. Entonces empecé a tomar mucho. Esta pareja y yo terminamos y empiezo yo a agarrar una vida de mucha fiesta y de mucho alcohol. Empiezo a obsesionarme mucho con mi cuerpo, con estar siempre muy delgada, siempre muy bien arreglada, pero sobre todo alcoholizada. Yo quería estar alcoholizada, yo quería fiesta porque lo que yo sentía en el alma y en el cuerpo era insoportable. Entonces esto lo mitigaba. Y obviamente pues al estar más tomada pues tenía relaciones más seguido y un día también con un orgasmo descubro que los orgasmos apaciguan por completo esto que yo sentía. Pero por un instante. Sí, por un instante. Entonces era como, ahora lo pienso y es como cuando muchas personas se drogan y dicen que esa sensación de tranquilidad o de paz pues era como lo que yo sentía.
Ok, era una droga para ti. Era una droga para mí. Ajá. Así que empiezo a vivir una vida completamente de fiestas y completamente de alcohol, de hombres, de desenfreno total. Yo ahora puedo comparar mi vida como estas series de narcotraficantes donde todo es fiesta, donde todo es hombres o mujeres y mucho alcohol y muchos excesos. Así era mi vida. Yo estaba todo el tiempo pues de fiesta, yo quería estar todo el tiempo de fiesta y obviamente estas fiestas pues me llevaron a otros embarazos. ¿Con tu mismo novio? No, nosotros terminamos, yo creo que esa relación debió de haber durado a lo mucho unos 2 meses. Ok. Unos 2 meses y yo regresé a casa de mis papás, traté como de arreglar las cosas, regresé a casa de mis papás, comencé a trabajar más de lleno en la política, entonces yo no estaba mucho en mi casa. ¿Viajabas? Sí, mucho, viajaba mucho y programaba muchos viajes para estar siempre fuera de mi casa, porque como te comenté al principio, mis papás eran alguien que estaban acercados a Dios. Entonces, estar acercada a Dios, pues me hacía recordar lo que yo estaba viviendo. Sí, claro, entonces mejor no estabas Mejor en no donde es- estaba Dios, en donde te daban amor, en donde te acogían, ¿no? Porque eso te confrontaba, ¿verdad? Sí. Y pues la vida de excesos, de alcohol, de hombres, eso pues te adormecía un poco el alma. Entonces, ¿vienen más embarazos, Magali? Sí, vienen otros 6 embarazos. Ok. 4 de ellos no los recuerdo muy bien. Fue como si yo estuviera como dentro del agua. Yo siempre esa sensación como yo ya sabía cómo resolver mi problema, más o menos entre año y año y medio yo volví a salir embarazada. Yo siempre me cuidé. Desde la primera vez que yo decidí empezar a tener relaciones, empecé con condones, con pastillas, con inyecciones. Siempre, siempre. Yo nunca las dejé de tomar. Fallaron. Sí. Después, muchos años después, descubrí que no me hacían efecto. Entonces, pues, si yo no me... Siempre era los condones, más aparte las inyecciones, o sea, tenía como muchas precauciones, vamos. Y yo a veces no entendía por qué, si yo me estaba cuidando, pues volvía a salir embarazada. Ninguna vez fui al médico ni ninguna vez me hice, de las siguientes, fui con un médico ni me hice ninguna prueba. Yo sabía perfectamente que si no me bajaba, yo estaba embarazada. Y entonces, Y entonces decidía, no es el momento porque tengo trabajo, porque voy a estar de viaje, porque... no sé quién es el papá. No, exactamente, porque no sé quién es el papá. Creo que en realidad nunca lo pensé. Nunca pensé, ay, ¿quién será el papá? Nunca lo tomé en cuenta, porque nunca tomaba en cuenta las necesidades de ninguna de mis parejas, ni sus opiniones, ni nada. Siempre era solo yo, y solo lo que yo sentía, y solo lo que yo quería, y solo lo que yo necesitaba. Y sería también un poco demostrar que tú tenías la razón, que tú estabas bien, Sí, ¿no? Que lo que tus papás te exactamente. decían estaba fuera de lugar. Normalmente lo que mis papás me decían, pues me entraba por un oído y me salía por el otro, porque nunca lo tomaba en cuenta. Muchas veces yo llegaba de viaje y ellos pues trataban de acercarse conmigo, de hablar conmigo, de estar pues al pendiente de su hija y siempre eran evasivas, o cambiaba el tema, o, ay, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ahorita no puedo hablar, y lo posponía, porque pues entonces era enfrentarme conmigo y enfrentarme con toda mi vida. Y te digo, los siguientes 4 no los recuerdo muy bien, porque pues resolvía mi problema y punto. Pero de repente Dios se encargó de empezar a ponerme límites duros, donde tuve que ver mi realidad. Primero fue el secuestro de mi papá y de mi hermano. Okay. Los secuestraron y yo tuve que regresar a la casa precisamente por esto. Recuerdo que vine para esto y yo veía a mi mamá
tan llena de fe, porque lo primero que nos dijo cuando nos avisaron que estaban secuestrados fue, siéntense todos y se ponen a rezar el rosario. Y empezó fue así como, yo recuerdo que pensé, ¿esto qué lo va a resolver, no? Sí, vamos a O sea, hablar a la vamos a hablar- policía, ajá, a ver quién exactamente. conoce a alguien que nos ayude. Exacto, a ver, a juntar el dinero, o cuánto va, o sea, a una negociación, decía, rezar el rosario, ¿de qué me va a servir? Pero mi mamá nos sentó y empezó a rezar el rosario, y pues empezamos todos a rezar. Yo recuerdo a mi mamá todo el tiempo tan segura y volteaba y le decía a Dios, yo sé que tú me los vas a traer vivos. Y te los pongo y te los encomiendo. Yo sé que me los vas a traer vivos. Y efectivamente, 10 días después, regresaron. Sin golpes, sin marcas. Obviamente, pues lo que te deja psicológicamente un secuestro. Pero los veías completamente enteros. Entonces, ahí fue la primera vez que yo empecé a pensar que quizás Dios sí existía. Y que ese dolor que yo tenía en el alma y que ese dolor que yo sentía en el vientre posiblemente pudieran desaparecer. Tenías esperanza. Exacto. Empecé a sentir esperanza. Me dio como una curiosidad por cambiar mi estilo de vida. No lo hice. Continué. Pero trataba de estar un poco más como acercada a mi casa y acercada a mis papás. Continué con mi vida, con mis cosas, y volví a salir embarazada. Era mi 6º embarazo ya, y por consiguiente mi 6º aborto. Y recuerdo que estaba en época de elecciones, entonces tenía mucha carga de trabajo. Cuando me doy cuenta que no me baja y todo esto, entonces empiezo el mismo método de siempre, las pastillas y hacer todo el ritual, vamos, que hacía. Y no se me venía. Y no se venía, y no se venía, y no se venía. Y yo tenía tantísima carga, yo decía, no, esto lo tengo que solucionar ya, a como dé lugar. Y recuerdo que ya era tanta mi desesperación que me tomé todo el frasco de pastillas. Dije, esto lo resuelvo hoy mismo ya. Estaba muy cerca de donde había una farmacia, porque esa vez no me preparé como con mis suministros de siempre, ¿no? Que era las toallas y 2, 3 cosas. Y recuerdo que esa noche tuve que salir por unas toallas femeninas. Y cuando venía de regreso, el dolor empezó a ser tan fuerte, pero tan fuerte, que me tiró al piso. Me dobló. Y yo decía, esto ya no es como normal. Y bueno, me costó mucho trabajo avanzar, sobre todo la última cuadra, media cuadra más o menos fue, yo decía, es que no voy a llegar al hotel, no voy a llegar y no voy a llegar. Llegué a mi habitación y como pude llegué al baño. Cuando me senté, sentí un dolor muy, muy fuerte y luego sentí que algo bajó y luego se detuvo. Y cuando yo volteé a la taza del baño, las pinas, era mi bebé que estaba colgando. Y hasta la fecha lo puedo recordar, es un ser humano. Yo ahora que saco las cuentas, yo tenía 12 semanas, entre 11 y media las 12 semanas de embarazo y mi bebé estaba completamente formado. Tenía las manos, podía ver las manos y como la forma esta de las uñas, donde van las uñas, los pies, la cabeza. Y me quedé tan impactada porque por primera vez me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era un asesinato, que estaba matando a mis propios hijos, que esos bebés sí eran seres humanos y no como todo el tiempo nos están diciendo que no son nada, es una bolsa de células, no pasa nada. Claro que no, yo lo pude ver. Recuerdo haberlo agarrado y jalado y tenerlo en las manos. Y yo pensaba, ¿qué hice? Fue tanto mi shock en que lo aventé a la taza de baño y le bajé. Y
me quedé como en una nube, no sabía qué Aturdida. estaba pasando, estaba en shock completamente. Porque es darte cuenta. Si lo tenía aquí en mis manos. Y de repente recuerdo que haber pensado, esto no pasó, esto no pasó, esto no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y cuando volteé, tenía un charco de sangre en el piso. Y en las manos. Y empecé a limpiar todo y me metí a bañar. Me bañé y no podía dejar de pensar en ese bebé. Todo ese tiempo, toda mi vida, desde que empezó el primer aborto, yo siempre me decía, esto no pasó, y esto no pasó, y esto no pasó, y esto no pasó. Te bloqueabas tú sola. Completamente. O sea, para mí nunca habían existido los abortos. Yo muchas veces en pláticas con mis tías, con otras personas, y decían que ay, ¿cómo se atreven? Son seres humanos y los están matando. Y yo decía, ay, sí, qué bárbaras, ¿cómo se atreven? Porque yo juraba que nunca lo había hecho, que esta parte de mi vida nunca había existido. Y ¿Cómo saliste de ese aturdimiento, de ese shock? no sé. Solo sé que ese día me salí de bañar, me volteé y me miré en el espejo y dije, esto no pasó. Y le hablé a un amigo y le dije, dile a tu papá que si nos presta su yate, porque nos vamos el fin de semana de fiesta, yo lo pago. Entonces me aventé una fiesta Fueron casi 4 días, porque eso fue un miércoles. Cancelé todo lo que tenía que hacer y me recuerdo que nos fuimos a la playa. Y en esos días, recuerdo que muchas veces habíamos llegado a esa playa donde fuimos y muchas veces me había tirado a nadar al mar. Pero en esa ocasión especial, a pesar de toda la fiesta y a pesar de todo el alcohol y a pesar de todo lo que yo traía, no podía sacar esa imagen de mi mente. A ese bebé completamente formado que medía, yo creo que alrededor de unos 5 centímetros. Me lanzo al mar y puedo sentir como si me fuera a un hoyo negro, no sé cómo, como si algo me tomara de los pies y me jalara como hacia adentro del mar. Y recuerdo que sentí mucho miedo. Nadie se fuera y no me pude volver a meter. Y era ese de yo decía, es que no, esto no pasó, y esto no pasó, y esto no pasó, y esto no pasó. Regresé a mi casa y como un par de meses después, mi papá un día habló conmigo y me dijo que si podía acompañarlo a comprar unas cosas. Y me llevó a un barecito y recuerdo que me sentó y me dijo, tómate un tequilita, ¿no? Quiero platicar contigo. Y lo primero que me dijo fue que qué me dolía tanto en la vida para que yo me estuviera destruyendo de esta manera. Que por qué llevaba yo toda esta vida. Que si había algo que me hubiera marcado tanto. Que él me amaba muchísimo, que no quería verme así. Que qué podía hacer. Y empezó a platicarme parte de su vida. Y si me mira, yo pasé esto y cuando fui niño me pasó esto. Empezó él. Y él hizo, con esas palabras, él hizo que mi vida parara. Fíjate qué importante, ¿no, Magali? Qué importante el ejemplo de los papás, pero también la cercanía de los papás. El tiempo se nos está terminando, pero me encantaría, Magali, que nos dijeras la conclusión de a dónde acudiste tú para poder estar donde estás ahorita, después de que tu papá te hace esta invitación de un cambio de vida. Cuando platico con mi papá, decido casarme. Dije, voy a parar mi vida, esto va a cambiar y yo quiero empezar a cambiar. Me caso con quien en ese momento era mi novio y me propuso matrimonio. Fue
vamos, una cosa tras otra. Como a los 15 días me proponen matrimonio y le dijo, sí, me caso. Y de aquí voy a enmendar mi vida y mi vida va a cambiar. Me casé y fue un infierno. Fueron muchísimas cosas en este trayecto que decido de terminar con el matrimonio porque literal era un infierno para ambos. Y regreso a casa de mis papás. Mi papá ya había fallecido, él murió 5 meses después de que yo me casé. Y en una ocasión en que yo ya no podía más, yo le decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que, por qué me tienes aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es la necesidad de tenerme aquí? Nunca pensé en realidad como en el suicidio, pero sí decía, pues, ¿cuál es mi plan en esta tierra? O sea, ¿para qué me tienes aquí? Estoy pasando tantas cosas. Yo seguía sin pensar en los abortos. Yo decía que todo lo que yo estaba viviendo era exclusivamente por el libertinaje. Y me encuentro con una imagen que me llama mucho la atención. Y decía Jesús, abrázame, porque cuando tú me abrazas, las heridas de mi alma sanan. Y yo dije, yo necesito esto es lo que yo necesito, que me abraces. Y me voy a la liga de donde compartieron esa imagen. Era de Lupita Venegas, y allí había otra imagen que decía viñedo de Raquel, retiro de sanación posabortos provocado. Híjole, Magali. No sé cómo fuiste a llegar con nosotros a ese retiro, pero yo creo que fue en ese momento, pues lo que Dios, un abrazo de Dios para ti, para tu alma, porque eres su niña amada. Creo que esta entrevista da para mucho más. Ojalá pudiéramos tener una segunda parte en donde nos platicaras tú hoy. Entonces, amigos, no se pierdan esta serie de programas de Misericordia y el Perdón, en donde estaremos tocando estos temas. Y Magali, te agradezco de corazón, porque yo he seguido tu caso y veo en ti una niña amada de Dios, una niña de Dios. Y sí, me encantaría tener un programa contigo para que nos dijeras cómo va tu vida hoy. Claro que sí. Muchas gracias. No, de qué, a ti. Gracias, amigos.